Muy buenos días, estimados amigos. Carlos Añay de la Bastida los está saludando para empezar nuestro programa Desenlace Semanal número 15 del 25 de febrero 2019. Vamos a tratar el tema de la reciente aprobación de préstamos en total de 10.200 millones de dólares de parte de 7 organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional para el Ecuador. Estas fueron las noticias de la semana pasada, en la cual se nos indicó justamente eso, que 10.200 millones de dólares serán entregados en 3 partes. 4.600 millones serán entregados en el año 2019. Posteriormente 3.100 millones en el año 2020 y 2.500 millones en el año 2021. El Estado ecuatoriano, por intermedio del gobierno actual, tiene la aprobación de estos organismos multilaterales hasta el año 2022. Esos organismos multilaterales, aparte del Fondo Monetario Internacional, son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, que antes se llamaba Corporación Andina de Fomento, o CAF, el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Latinoamericano que se llama FLAR, la Agencia Francesa de Desarrollo. 4.200 millones de dólares provienen del Fondo Monetario Internacional, 6.000 millones de dólares de los otros 6 organismos multilaterales que acabo de mencionar. 6.700 millones de dólares son para libre disponibilidad. Esto significa que el gobierno ecuatoriano puede disponer libremente de ellos. Y el resto, 3.500, son para proyectos específicos. Son préstamos de hasta 30 años plazo a tasas de interés hasta 5%, un poco menores de 5%. Esto ha ocasionado obviamente mucho júbilo en el gobierno porque es, digamos, una boya de salvación, a tal punto que el presidente Moreno dice que ha salvado la dolarización. Bien, como les indiqué, son 4.600 millones de dólares que va a recibir en este año. El gobierno ecuatoriano va a recibir en este año esta cantidad de dinero. El Fondo Monetario Internacional prometió apoyo a las políticas económicas del Ecuador. Informó que llegaron a un acuerdo para entregar los 4.200 millones de dólares, pero generalmente el Fondo Monetario Internacional, como toda otra institución que dé dinero, no lo da por nada. Obviamente que tienen que recuperar ese dinero. O sea, esto no es de beneficencia, son acuerdos que se llegan. Si ustedes van a un banco a pedir un préstamo para construir una casa, el banco les pide a ustedes un colateral y también tiene que examinar si es que ustedes, como prestamistas o personas que están solicitando el crédito, sirven o no para, de acuerdo a las condiciones del banco, sean efectivamente sujetos de crédito de la cantidad de dinero que se está pidiendo prestado. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, como cualquier otra institución financiera, tiene ciertos requisitos y el gobierno tiene que cumplir. Para ello, el gobierno ha presentado un plan de prosperidad de 4 puntos que ha sido aceptado por estos organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, y que se refieren a no solamente medidas económicas, sino también medidas sociales. Bien, generalmente el Fondo Monetario Internacional, para llegar a estos acuerdos de financiamiento,
tiene ciertas pretensiones de tipo tributario y también solución al tema de los subsidios. Por eso es que ustedes han visto que previo a este acuerdo, porque el acuerdo no se da de la noche a la mañana, sino que previo a este acuerdo ya el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno ha ido preparándose, por eso la eliminación de ciertos subsidios a combustibles, y se estarán examinando otros como la eliminación del subsidio al diésel y tal vez al gas, que yo creo que será muy difícil que lo hagan, pero en todo caso estarán analizándolo, lo habrán analizado ya. Este plan de prosperidad del gobierno que presentó el gobierno a estos organismos multilaterales consta de 4 puntos. El primero de ellos es impulsar la competitividad y la creación de empleo. Para esto, como ustedes conocen, ya se introdujo anteriormente la ley de fomento productivo. Y se efectuó también, como dije hace unos segundos, la eliminación de ciertos subsidios a los combustibles. Entonces, ¿qué es lo que ahora se especula en la nación? Es si es que se van a eliminar los subsidios al diésel y al gas. Después de todo, la eliminación del subsidio al diésel significaría unos 2.000 millones de dólares. Es decir, señores, una cosa es que se consiga el préstamo, pero otra cosa es de dónde va a sacar el dinero para cumplir con sus obligaciones. Recordemos que el gobierno ecuatoriano se encuentra con un déficit que el mismo presidente de la República ha dicho que son de cerca de 9.000 millones de dólares, entre 8.000 y 9.000 millones de dólares. Esto para financiarlo todavía. Es decir, el déficit es mucho mayor porque las necesidades de financiamiento son de entre 8.000 y 9.000 millones de dólares, como vimos hace unas semanas. Ya una parte se consiguió con la emisión de bonos internacionalmente, en los mercados internacionales. Entonces, se hizo la ley de fomento productivo y se efectivizó la reducción de ciertos subsidios a combustibles. Ahora falta revisar, y veremos en los próximos meses o próximas semanas, la eliminación de algún otro subsidio, tal vez del diésel y o del gas. El segundo tema dentro de esto de impulsar la competitividad y la creación de empleo. Se ha ordenado de parte del gobierno que las empresas del Estado reduzcan el personal en un 10%. Esto es obviamente que causa molestia en todas las compañías porque nadie querrá ser despedido. Entonces tendrán que inventarse alguna manera para que el descontento no aflore en las calles. Es decir, ya por ejemplo, Petroamazonas están diciendo los empleados que a pesar de que son como 37.000 empleados, dicen que todos ellos son necesarios, que debido al trabajo de ellos tan bueno es que se ha reducido el costo de producción de barril de petróleo. Claro, si teníamos costos que fueron inflados con el gobierno anterior, hasta el punto que hubo costos de hasta de 40 y pico de dólares por barril, pues no será difícil bajarlos, ¿no? Estos costos de producción. Es decir, estaban demasiado inflados. Pero lo que quiero indicarles es básicamente que nadie va a estar contento con que los despidan. Todos dirán que están produciendo bien, todos dirán que son necesarios, etc. Es un grave problema que tiene el gobierno, que a pesar de que diga que es un problema heredado del gobierno anterior, no olvidemos que el gobierno actual y el gobierno anterior han estado estrechamente ligados y por lo tanto tienen una responsabilidad compartida. Por más de que hayan denunciado al gobierno pasado, este gobierno ha sido parte del gobierno pasado y por lo tanto tiene que resolver los problemas que fueron creados por ese gobierno del cual ellos participaron. Es decir, no podemos olvidarnos de eso, indudablemente. Por otro lado, el gobierno tendrá que reducir el déficit fiscal, eso indudablemente. Tiene que reducir el déficit fiscal, por eso es que se han tomado ciertas medidas ya con respecto a la eliminación de los subsidios y creemos que se tomarán más medidas en las próximas semanas. Esto también implica o implicaría la reducción del gasto público. Esto es
esto es lo difícil para el gobierno, porque esto le va a traer graves problemas internamente con aquellos que sean despedidos, que ellos y los despedidos y sus familiares saldrán a las calles a protestar. O si no, la otra, imponer impuestos. El incremento de los impuestos. Miren, señores, todo esto desde el 2008 yo vine advirtiéndoles de que esto iba a suceder. Es decir, en uno de mis artículos que se refería al precio del petróleo en el presupuesto en ese tiempo para el año 2009, pero escribí el artículo en el año 2008, por el mes de septiembre, octubre, indicaba que si es que se continuaba presupuestando arbitrariamente de esa manera, con precios altos del petróleo que no iban a mantenerse toda la vida, tarde o temprano el gobierno iba a tener problemas y que esos problemas los iban a solucionar como siempre los han solucionado, es decir, mandándole la factura al pueblo. Eso significaba el incremento de los impuestos, como ya los hemos visto, la eliminación de los subsidios, el incremento de la deuda, como hemos visto, después privatizaciones, aunque nos dice el ministro que están prohibidas las privatizaciones, pero quieren concesionar las empresas. Es algo similar, o sea, no privatizan completamente, pero sí privatizan el manejo de las empresas por 20 años o más. Y tal vez también ¿quién quita que se trate de eliminar ese obstáculo y que se privaticen las empresas? Y finalmente yo indicaba la desdolarización, que al menos por el momento, como dice el presidente Moreno, él ha salvado pues la dolarización momentáneamente, porque todavía hay que cumplir. Es decir, han recibido la aceptación de parte de estos organismos multilaterales para darle el préstamo por 10.200 millones de dólares, pero todavía falta la otra parte. Y la otra parte es la difícil, la del gobierno, que tiene que cumplir con las obligaciones contraídas con el Fondo Monetario Internacional y con las otras instituciones multilaterales. Así es. Entonces, y esto correspondiente a impulsar la competitividad y la creación de empleo. Como indicaba al final de esta parte, que tendría que reducir el gasto público, es decir, lo que se le viene diciendo al gobierno desde hace 5 años o 4 años y medio, también en mi artículo Austeridad, que no le gustó al ex dictador y que me criticó por eso, pero que se lo demostré que lo que yo estaba diciendo era correcto. Escribí un artículo que se llama Parece mentira, pero es verdad, porque es verdad, y ahora lo estamos viendo, que es verdad que era necesario un plan de austeridad, pero de austeridad de parte del gobierno, no que le pasen la austeridad a los ciudadanos, como de costumbre lo hacen. Y ahora estamos viendo que le es muy difícil al presidente Moreno implementar ese plan de austeridad, que significa la reducción del gasto público, que no es solamente reducir el número de personal, como lo he indicado, que ya le acarrea problemas, sino también de las instituciones que sean innecesarias. Es decir, para la gente común y corriente, como lo entienden, que los pipones sean botados de los trabajos que están cumpliendo actualmente, y yo creo que la mirada tiene que ir de parte del gobierno a aquellos que ingresaron justamente con el gobierno pasado, que muchos de ellos eran de sus colegas. Es una tarea sumamente difícil, como todos ustedes pueden entender. Y la otra, incrementar más los impuestos. Y el impuesto más fácil de imponer, el más fácil de recaudar, es el IVA, por ejemplo, ¿no? El impuesto al valor agregado, porque eso usted paga en cada compra y eso le llega a fin de mes al gobierno sin mucho trámite. Entonces esos son los puntitos que creo que no le va a gustar mucho al pueblo ecuatoriano, y que también, al igual que los empleados públicos que serán despedidos, también la población puede ser que se enojen y digan no queremos pagar más impuestos, y salgan también a las calles a protestar. Es decir, estas recetas que yo pedía desde el año 2008 que se eviten, ahora lo tienen al presidente Moreno y a su gobierno entre la espada y la pared. Así que no es muy sencillo, no es de cantar victoria tan rápidamente y decir que porque recibieron la aceptación de los préstamos ya se ha salvado la dolarización
y ya no vamos a estar como otro país y que estamos ya bien. No, todavía falta el cumplimiento de los términos negociados con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos multilaterales. Segundo tema de este plan presentado por el gobierno, el plan de prosperidad, que lo llaman el gobierno ecuatoriano, es proteger a los pobres y a los más vulnerables. Y justamente nosotros revisamos recientemente el problema del IES, que cómo el IES está quebrado. ¿Y cómo se va a proteger a los pobres, a los más vulnerables? Que es precisamente lo que hemos venido criticando, y yo he venido criticando desde el año 2010, que esas inversiones del IES eran fatales, eran un robo, era un asalto a la nación, especialmente a los más pobres, a los más necesitados, a los más vulnerables, a los pensionistas, a los jubilados, huérfanos, viudas, etc. Es lamentable que ahora que el mismo gobierno ha tenido que aceptar lo que ya hace un año lo aceptó un exministro y que luego dijeron que no, que era en términos coloquiales, que no estaba quebrado el IES, etc. Ahora tienen que aceptar lo que básicamente lo está y que tienen que revisar y que piden para ello que toda la nación tengamos un diálogo. Claro, el diálogo es para que acepte la nación que le metan nuevamente la mano al bolsillo, en esta ocasión a los afiliados al IES. ¿Cómo? Incrementándole el número de aportaciones o incrementando la aportación. Como dicen vulgarmente, de todas maneras la calavera es ñata. Qué lástima, pero así es como estamos. Eso es o será tal vez la interpretación del gobierno de proteger a los más pobres y vulnerables, porque no lo puede hacer, porque no tendrán que destinar dinero entonces de los 10.200 millones de dólares para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y evitar que se incremente la contribución mensual de los empleados y también que el gobierno aumente la aportación de parte del gobierno, obviamente, de parte del Estado, pero no la de los contribuyentes, no la de los empleados o afiliados al IES. Y también, si se incrementa el número de años, también le están incrementando la carga a los afiliados al IES, que lamentablemente a ellos les quitan la plata y después se las cobran a ellos, como que si fuesen los afiliados quienes han utilizado ese dinero. Lo han utilizado mal los gobiernos pasados, el gobierno pasado de Correa, del cual el gobierno actual ha sido partícipe. No olvidemos eso, hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay una responsabilidad compartida y yo creo que el presidente Moreno tiene nuevamente algo difícil que resolver, porque no es que le ha caído del cielo o le ha caído de cualquier otro lado inesperadamente, no, porque por ejemplo yo se lo vine advirtiendo por muchísimos años, desde el año 2010, cuando el presidente Moreno era todavía vicepresidente. Así que en ese sentido no hay que darle mucha vuelta y no hay cómo negarlo. Inclusive hasta recientemente tuvo como presidenta del BIES a una de las personas que participaron directamente y que engañaron al país, junto con el prófugo de la justicia González y junto con el ex dictador Correa, obviamente, esta señora que fue ministra de la Producción también. Hasta recientemente la tuvo. Entonces la responsabilidad está allí. Mientras tanto, yo solicité desde el principio de este gobierno, acogiéndome al supuesto diálogo, que dialoguemos, en el cual quería indicarle justamente acerca de la economía nacional, acerca de asuntos internacionales, acerca del IES, acerca del precio del petróleo, acerca de la producción petrolera, todos estos temas en los cuales he estado acertado a través del tiempo, y sin embargo este gobierno nunca ha tenido ese diálogo conmigo. Sí lo iniciaron con un subsecretario que él mismo aceptó, que no estaba en condiciones de tener un diálogo conmigo, que necesitaba ese diálogo ser a un nivel más alto que el de él, pero nunca se dio. Ahí quedó.
Así que no hay que darle vuelta a estos temas, son temas que yo he tratado a través de los años continuamente hasta el cansancio y que ahora están contra la espada de la pared y tienen que tomar decisiones y vamos a ver la reacción del público a estas decisiones. Eso con respecto a proteger a los pobres y más vulnerables, que obviamente están desprotegidos en nuestra nación. Tercer punto de este plan de prosperidad: fortalecer la sustentabilidad fiscal y la dolarización del Ecuador. Con esto, que necesitamos el fortalecimiento de instituciones del Estado, indudablemente. Por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas. Eso porque la recaudación en Ecuador lamentablemente sigue siendo pobre. Como lo vimos anteriormente, lo hemos visto que el Servicio de Rentas Internas no cumple con sus funciones. Por ejemplo, que en su cara le digan que han dado millones de dólares en servicios de cortesía, por ejemplo, y que no les manden la factura por el impuesto a la renta, el IVA, etc. Por favor, yo creo que están mal. Si es que vamos a fortalecer este sistema fiscal del Ecuador, entonces hay que fortalecer al Servicio de Rentas Internas. Finalmente, nos indica este plan de prosperidad que van a mejorar la transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción. Nuevamente, porque es muy importante, señores, porque este es un compromiso con los organismos internacionales. Es que los organismos internacionales no les dan el dinero para que desaparezca el dinero como ya sucedido anteriormente. No. Estamos viendo que esos dineros robados no son recuperados por el gobierno actual. Es una lástima, tiene preso una media docena de personas, pero el dinero, ¿dónde está? Entonces hay que mejorar la transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción, pero no simplemente inventando nuevos organismos de lucha contra la corrupción. No es suficiente. Moreno dijo: no somos lo que hoy es Venezuela. Hemos salvado la dolarización. Hemos recuperado la democracia. Por otro lado, el ministro Martínez, cuando fue consultado sobre la posibilidad de privatizaciones de empresas públicas, dijo que la privatización está prohibida por la Constitución, que solo está permitido delegar la administración y monetización de activos. Delegar la administración significa concesionar, señores. El ministro Martínez indicó que esa estrategia continúa en marcha. Sin embargo, la ministra María Paula Romo indicó en un tuit que no habrá concesiones. Entonces, ¿a quién le creemos, señores, cuando del propio gobierno hay enunciados contradictorios? Bueno, así que con respecto a la transparencia y la lucha contra la corrupción, el presidente Moreno indicó que había dispuesto que se forme un organismo internacional. La creación de la Comisión Internacional Anticorrupción. Que este organismo va a estar compuesto de 5 expertos. También están proliferando, señores, están proliferando estas instituciones para la lucha contra la corrupción. Hubo un acuerdo anticorrupción anteriormente, fue suscrito en enero de 2019 entre la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Luego se añadieron la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia y el Consejo de la Judicatura. Esto recientemente en febrero de 2019. Señores, ¿muchos cocineros dañan la sopa? Yo creo que sí. Es decir, tenemos un sinnúmero de instituciones que dicen luchar contra la corrupción, inclusive los mismos que deben ser investigados. ¿Cómo es posible que tengamos nosotros un acuerdo para la lucha contra la corrupción entre las mismas instituciones que deben ser
investigadas y fiscalizadas. Miren señores, yo creo que la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría deben ser sujetos de investigación. Eso no me queda a mí ninguna duda. ¿Ustedes creen que se debe investigar los actos de corrupción con la ayuda de los organismos que deben ser investigados o las investigaciones deben ser independientes? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Que deben ser independientes. Los ojos de los nuevos organismos anticorrupción deben dirigirse a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, a los jueces. Tenemos jueces de biberón, sin experiencia, sin conocimiento necesario para ser jueces. Entonces debemos empezar por allí. Es muy difícil combatir la corrupción con organismos de control infestados de corruptos que obstruyen el curso de la justicia. Muy difícil combatir la corrupción. A mí me da la impresión que de esa manera simplemente vamos a seguir como antes. Así que si vamos a seguir como antes, muy difícil que se salve la dolarización en un futuro. Puede ser que se la haya salvado en este gobierno, pero para después, recordemos que este acuerdo es hasta el año 2022. Y después, el diluvio. Vamos a ver, señores. Muy difícil combatir la corrupción con organismos de control infestados de corruptos que obstruyen el curso normal de la justicia. Es necesario que se haga una limpieza en Ecuador, ya que estos jueces que tenemos de biberón no nos sirven. Además de que no solamente que no tienen experiencia y conocimiento, están infectados con la corrupción, con el virus de la corrupción. De acuerdo a lo que nos dice este plan de prosperidad sobre el fortalecimiento de la transparencia, recientemente, en estos días y en estas semanas, hemos visto las quejas sobre el Consejo Nacional Electoral. Ese tema también lo hemos tratado aquí, señores, sobre el Consejo Nacional Electoral. Yo me había referido que tanto el Código de la Democracia como el Consejo Nacional Electoral debían ser revisados y reformados, y no simplemente cambiar de fichas, no solamente cambiar de consejeros, de miembros del Consejo Nacional Electoral. Eso no es suficiente. Por ahí ya salió un partido político a quejarse de otro, de que ese otro partido político tiene mayoría y que se está fraguando un fraude. Aparte de eso, han salido candidatos a la alcaldía de Guayaquil a denunciar públicamente de las irregularidades en el manejo de los fondos públicos, fondos que otorga el Consejo Nacional Electoral como franjas electorales. Todo esto, señores, yo lo he venido indicando por años y aquí en este programa también. Entonces, ¿cómo va a fortalecer? ¿Cómo este gobierno va a fortalecer la transparencia en el Consejo Nacional Electoral? Es una muy buena pregunta que quisiera que nos den las respuestas, no simplemente con palabras, sino con hechos. Entonces surgieron esas acusaciones. Claro, me imagino que si es que los que tenían mayoría eran los que están denunciando ahora, entonces ahí no denunciarían ellos, denunciarían los otros. Es que está sucediendo lo que en el año 2013, si no me equivoco, escribí. La guerra de los corruptos. ¿Estamos viviendo la guerra de los corruptos? Preguntaba entonces y sigo preguntando ahora. Señores, el concepto de moral en nuestro país es tan bajo que los corruptos dicen ser perseguidos políticos porque consideran que son perseguidos por políticos corruptos como ellos, ya que se asume que política es sinónimo de corrupción. ¿Cómo va el gobierno a resolver los problemas de corrupción relacionados a nuestra función judicial para evitar que sigan burlándose del pueblo ecuatoriano con las decisiones que toman, como recientemente vimos, que un tribunal ratificó la inocencia de Iván Espinel y otros 7 procesados en el caso por peculado? ¿Cómo va a resolver ese problema el gobierno nacional? Esa noticia causó tremenda indignación entre los ciudadanos
Inclusive la ministra de Gobierno escribió en Twitter, se quejó de ese tribunal. ¿Cómo van a resolver esos problemas? Y estas son las noticias que nosotros vemos diariamente, porque esto es Ecuador. Parece, señores, que en Ecuador no hay derechos humanos para la gente honesta. Definitivamente no tienen acceso a un empleo con poder de decisión. Parece que esos empleos con poder de decisión son reservados exclusivamente para los corruptos. Es lamentable, señores, pero así es como estamos ahora. Esperemos que el presidente Moreno cambie eso en los 2 años que le quedan. Al fin de cuentas, es su compromiso con el pueblo ecuatoriano y es ahora su compromiso también con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos multilaterales. El compromiso no es solamente de imponer impuestos. No. El compromiso no es simplemente de eliminar a los subsidios. No. Salvar la dolarización a costa de los ciudadanos ecuatorianos, a costa del bolsillo de los ecuatorianos. Yo no creo que los ciudadanos ecuatorianos, si se ven afectados en su bolsillo nuevamente, se queden muy campantes. Es decir, la decisión de resolver estos problemas está en las manos del presidente Moreno y su gobierno. Y tiene que rodearse de gente que esté comprometida, no con políticos, sino con los ciudadanos ecuatorianos. Carlos Señay de la Bastida se despide de ustedes con un fuerte abrazo. Que tengan una excelente semana y que Dios los bendiga. Muy buenos días.